Bien, artículos de la Constitución. ¿Saben quién fue Venustiano Carranza? ¿Saben qué fue el Congreso Constituyente? ¿Saben qué artículo constitucional habla sobre la educación? ¿Saben qué artículo constitucional habla sobre el trabajo? ¿Saben qué artículo constitucional habla sobre garantías individuales? ¿Saben qué artículo constitucional habla sobre el territorio nacional? Porfirio Díaz fue un presidente de México que duró más de 30 años en el poder. Miren el sol de Díaz con una banda presidencial. Hasta que en 1910, Francisco y Madero, miren a Pinocho de Madera, decide promulgarse en contra de Díaz, con el Plan de San Luis. Todo esto dentro de la Revolución Mexicana. Pero él no estaba solo. Tenía a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, que su lema fue: la tierra es de quien la trabaja. También a Pascual Orozco, miren su mano de paz. Y a Francisco Villa, miren a Frankenstein con su villa. Su lema de Francisco Villa fue orden y progreso. Francisco y Madero logra vencer a Porfirio Díaz y sale electo como presidente de México. Pero en 1913, Victoriano Huerta, miren el huerto de Victoriano Huerta en su cabeza, traiciona a Madero y es nombrado presidente interino de México. Venustiano Carranza, miren el planeta Venus en su carro. Venustiano Carranza desconoce el gobierno de Victoriano Huerta y lanza el plan de Guadalupe, con el cual quitan a Victoriano del poder. Carranza ve que hay pocas leyes que protegen al campesino y al obrero. Por lo tanto, convoca a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857, porque ya existía esta Constitución. Fue creada en 1857, pero Venustiano Carranza la mejoró en el año de 1917. Si se fijan, Constitución, y viene un corazón en el librito que es mes de febrero, 5 de febrero de 1917. El Congreso tuvo lugar en la ciudad de Querétaro, en donde se promulgó el 5 de febrero de 1917 una nueva Constitución. El artículo 1 habla sobre los derechos de las personas. Fíjense cómo levanta un dedo y está derecho. El artículo 1 habla sobre los derechos de las personas. Fíjense cómo levanta un dedo y está derecho. La Constitución, el artículo número 1 habla sobre las garantías constitucionales. ¿Qué es una garantía? Bueno, que todos tenemos derecho a tener igualdad, respeto, sin importar si somos morenos o güeros, hombres o mujeres, ricos o pobres. Y es cierto, dice ahí, por eso en México hombres y mujeres somos iguales ante la ley. El artículo 3 habla sobre la educación. Fíjense, el 3 está dentro de una escuela. Artículo 3, dentro de una escuela, es sobre la educación. En el artículo 3, la Constitución establece que todos tenemos derecho a recibir educación. El Estado tiene la obligación de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. La educación es gratuita solo si son escuelas públicas. Pero, por ejemplo, en nuestros colegios nos regalan los libros. El gobierno regala algunos libros que son de SEP.
Y dice aquí el niño, sí es cierto, mis papás no tienen que pagar colegiaturas y tenemos libros de primaria gratuitos. Bueno, porque están en una escuela pública. En la escuela deben enseñarnos los descubrimientos de la ciencia, el amor a la patria y la justicia, a convivir de manera democrática y a valorar los recursos humanos, naturales y materiales con los que cuenta nuestra nación. Artículo 27. Territorio nacional. Habla sobre una tierra, más bien una tierra que es territorio. Si te fijas, el 27 está sobre una tierra. 27 sobre una tierra. ¿Por qué? En la Constitución se señala que las tierras y aguas que están dentro del territorio nacional son propiedad de la nación. Bueno, mucho antes que llegara Venustiano Carranza, había gente con mucho poder, gente con dinero, y si se fijan hay una hacienda en la parte de arriba. Esa gente con dinero se sentía dueña de las tierras y hacía que los obreros trabajaran mucho tiempo, no les pagaban, los trataban muy mal. Por eso, cuando llegó Venustiano Carranza, creó el artículo 27, porque él repartió las tierras y dijo para todas las personas, para que todos trabajen y todos tengan derecho a una tierra. De eso habla el artículo 27. El artículo 123, 1, 2, 3, habla sobre los derechos de los trabajadores. En el artículo 123 de la Constitución se reconoce el derecho de toda persona a un trabajo digno y en condiciones justas. Por ejemplo, ordena que se trabaje en lugares limpios y seguros, que todos reciban salario suficiente para los gastos de la familia, pago de vacaciones y aguinaldo. Mi mamá compró la televisión con su aguinaldo. Mis papás me llevan a la feria los domingos porque es el día en que descansan. La jornada máxima de trabajo es de 8 horas y hay por lo menos un día de descanso a la semana. La Constitución otorga a los trabajadores el derecho a formar sindicatos y a realizar huelgas para defender sus derechos. Bien, repaso. Venustiano Carranza creó la Constitución el 5 de febrero de 1917. El artículo 1 habla sobre las autoridades o sobre las garantías individuales. El artículo número 3 habla sobre la educación. El artículo 123 sobre los derechos de los trabajadores y el artículo 27 sobre los territorios nacionales. Vuelvo a repetir. Repaso. Él es Venustiano Carranza. Creó la Constitución Política el 5 de febrero de 1917. El artículo número 1 habla sobre los derechos de todos los humanos. El artículo número 3 habla sobre la educación. El artículo 123 sobre los derechos de los trabajadores y el artículo 27 sobre el territorio nacional.